Imagina el año 73 antes de Cristo. No estás en un anfiteatro. No hay trompetas, ni laureles, ni esa música heroica que Hollywood usa para convencerte de que la historia fue limpia. Estás en una cocina estrecha en Capua. El aire está espeso, grasa quemada, humo pegado a la piedra, sudor viejo atrapado en madera húmeda. El lugar no fue construido para la libertad, sino para alimentar a hombres que pelean por diversión ajena. Y sin embargo aquí, entre ollas, ganchos, cuchillos de carnicero y un fuego demasiado cerca, empieza una guerra, no como mito, como accidente. Un susurro lo arruina todo. El plan de escape se filtró. Alguien habló, quizá por miedo, quizá por hambre, quizá porque en un lugar donde los hombres aprenden a matar, la lealtad se compra con un pedazo de pan. Los guardias llegan rápido, demasiado rápido, pasos pesados, hierro que choca, voces que no negocian. La escuela del Lentulus Batiatus no era una academia, era una fábrica. Y cuando una fábrica detecta una grieta, aplasta antes de que se convierta en incendio. No hay tiempo para discursos, no hay tiempo para ser valiente con estilo. Solo segundos. Un gladiador mete la mano en el fuego y agarra un espetón al rojo vivo, un hierro para asar carne. La piel chisporrotea. El dolor no lo detiene. El dolor lo despierta. Otro arranca un cuchillo de cocina. Alguien más se apodera de una pesada hacha de carnicero. Utensilios domésticos, armas de desesperación. Y entonces ocurre lo que Roma siempre temió. Hombres entrenados para matar. Deciden matar por su propia cuenta. La violencia es fea, pegajosa, cercana. Un pasillo angosto se convierte en embudo. El hierro entra donde no hay armadura. Los gritos rebotan en paredes de piedra. La sangre no es épica, es caliente, resbalosa, y deja el suelo como una trampa. 70, tal vez un poco más, logran romper el primer anillo de control. No son 200. No es una revolución organizada. Es una fuga que se niega a morir. Salen a Capua como una mancha de tinta sobre el mármol. La ciudad no entiende lo que ve. Comerciantes abren las puertas y de pronto pasan corriendo gigantes manchados de sangre, con ojos vacíos, sin detenerse a saquear, sin tiempo para robar. No buscan oro, buscan distancia. Esa es la primera clave. Al principio, no se sienten invencibles, se sienten perseguidos. Y aún así, la fortuna, esa diosa que Roma juraba controlar con templos, les hace un guiño. En el caos de la huida chocan con un convoy. Cajas de madera, herrajes, un cargamento de armas destinadas a otros juegos, otras arenas, otras muertes, tridentes, redes, espadas cortas, cascos, herramientas del espectáculo. Los hombres las arrancan como animales que por fin encuentran dientes. Y aquí aparece una figura, todavía borrosa, todavía sin estatua, Spartacus. No porque sea el más noble, no porque sea un santo, porque entiende una cosa antes que los demás. Si sigues peleando como gladiador, mueres como gladiador. Si quieres sobrevivir, tienes que pelear como Roma. Esa decisión, aparentemente pequeña, cambia el destino de decenas de miles. Cuando derrotan a los primeros soldados romanos que los persiguen, Spartacus da una orden extraña: abandonar las armas de la arena, tirar el brillo y la teatralidad, tomar lo que funciona en el mundo real, el gladius y el scutum, la espada y el escudo de la legión. No quiere una banda de fugitivos, quiere un ejército. Y un ejército necesita un lugar donde el pánico no lo devore. Se mueven hacia el lomo oscuro de un volcán dormido. El Vesubio. No es el Vesubio de las postales. Es una mole rugosa, cubierta de maleza, con barrancos que parecen paredes. Una fortaleza natural que Roma cree haber entendido. En Roma, el Senado oye gladiadores escapados y se ríe.
Los llama tumultus, un disturbio menor. Como si la violencia, cuando viene de abajo, no pudiera volverse política. No envían un cónsul, no envían un gran general. Envían a un pretor con milicia improvisada. 3000 hombres. Un número que suena correcto cuando subestimas al enemigo. La estrategia romana es sencilla. Bloquear el único camino. Esperar. El hambre hará el trabajo. El hambre siempre ha sido el mejor aliado de los amos. Arriba, en la cima, la realidad muerde. No hay comida suficiente. No hay agua suficiente. Hay familias mezcladas con guerreros. Hay heridos que no pueden correr. Hay hombres que no duermen porque sueñan con volver a ser encadenados. Y entonces Espartacus mira el borde del cráter, donde la roca cae en vertical. Los romanos no ponen guardias allí por una razón. Ningún hombre cuerdo bajaría por ese abismo. Espartacus no necesita un hombre cuerdo. Necesita un hombre desesperado. Señala las vides que cuelgan salvajes, gruesas, retorcidas, como venas del propio volcán. Sus hombres las cortan, las trenzan, las convierten en cuerdas, en escaleras, en una promesa frágil. Esa noche, mientras el viento sopla y tapa los sonidos, empiezan a descender, uno por uno, en silencio, con manos que sangran, con músculos que tiemblan, con la certeza de que una caída significa muerte, y la rendición significa algo peor que muerte. Abajo, los romanos duermen tranquilos. Sus centinelas miran hacia el sendero principal. Su orgullo es el candado. Y justo antes del amanecer, el orgullo se rompe. El ataque no llega por donde esperan. Llega por la espalda, como un animal que aprendió el truco. El campamento romano se desintegra. No hay formación. No hay tiempo. El caos se come a la disciplina. Los gritos son diferentes ahora. No son gladiadores muriendo para entretener. Son romanos muriendo porque subestimaron. Cuando el sol asoma, Espartacus camina entre el desastre y toma una espada romana. El hierro está frío, pesado, real. En ese momento, algo cambia en la historia. Los cuchillos de cocina desaparecen. La fuga ya no es una fuga. La rebelión ha sobrevivido a su nacimiento. Y eso es lo más peligroso que puede hacer una idea. Vivir lo suficiente para ser imitada. Porque la victoria atrae ojos, y los ojos atraen gente. En los campos del sur, esclavos escuchan rumores como si fueran oraciones. Hay hombres libres en el Vesubio. En los viñedos, en las minas, en las villas donde el trabajo mata lentamente, alguien levanta la cabeza y piensa: tal vez. Roma todavía cree que puede apagar ese fuego con una cubeta de agua. No entiende que ya arde dentro de la madera. Y cuando Roma lo entienda, será tarde. Porque Espartacus no solo escapó, aprendió. Y un esclavo que aprende a pensar como un imperio es el tipo de enemigo que los imperios no perdonan. El problema de una victoria temprana es que no te deja tiempo para pensar en el precio. Tras la masacre en las laderas del Vesubio, el nombre de Espartacus empieza a viajar más rápido que sus hombres. Corre de boca en boca, susurrado en establos, gritado en campos de trabajo, exagerado en tabernas donde nadie sabe exactamente qué ocurrió. Pero todos saben una cosa: Roma sangró. Y no fue en un anfiteatro. Ese detalle importa, porque Roma podía tolerar la muerte ritualizada. Podía tolerar el espectáculo. Lo que no toleraba era la humillación. Mientras el Senado todavía debate palabras tumulto, disturbio, incidente, la realidad se mueve más rápido. Desde las villas del sur, desde las minas donde la luz no entra, desde los latifundios donde los cuerpos se gastan como herramientas, comienzan a llegar hombres. Luego mujeres, luego niños. No llegan como soldados, llegan como refugiados. En pocas semanas, el campamento en Vesubio deja de ser un refugio y se convierte en una ciudad improvisada.
tiendas hechas con pieles robadas, fuegos que nunca se apagan, gritos en lenguas que no se entienden entre sí, galo, tracio, germano, sirio, un mosaico humano unido no por una ideología clara, sino por un miedo compartido. Volver a las cadenas. Y ahí surge el primer dilema real de Spartacus. 70 hombres pueden huir. 70.000 no. La mayoría no sabe luchar. Son pastores, campesinos, mineros, hombres que conocen el ritmo de la tierra, no el choque del hierro. Si Roma envía una legión de verdad, una sola, los aplastará como trigo bajo una piedra de molino. Así que el invierno del 73 a.C. se convierte en algo extraño. Una temporada de trabajo más dura que cualquier esclavitud anterior. El campamento se transforma en una fábrica de guerra. Spartacus impone disciplina con una dureza que sorprende incluso a quienes lo siguen. Prohíbe el saqueo indiscriminado. Prohíbe el acaparamiento de oro. El oro no corta. El oro no bloquea. El oro solo hace ruido. Hierro, repite. Necesitamos hierro. Liberan prisioneros no por compasión, sino por cálculo. Las cadenas se funden. Los grilletes se convierten en hojas de espada. La madera de los bosques cercanos se corta, se seca, se afila. Los cueros de ganado robado se curten para hacer escudos improvisados. No hay romanticismo en este proceso. Hay ampollas, hay peleas internas, hay ejecuciones. Spartacus entiende algo que muchos líderes carismáticos no. Un ejército no se mantiene con discursos, sino con rutina. Los hombres aprenden a moverse juntos, a cerrar filas, a no romper formación cuando el miedo grita más fuerte que la razón. Spartacus no inventa nada nuevo. Copia a Roma. La observa como un reflejo invertido. Y ahí está la ironía. El mayor ejército de esclavos de la historia se construye imitando el sistema que los aplastó. Pero mientras el cuerpo del ejército se fortalece, el alma empieza a resquebrajarse. Porque esta no es una revolución con un solo líder. Es una coalición inestable. Y toda coalición tiene grietas. A un lado está Spartacus, pragmático, frío cuando hace falta, mirando mapas imaginarios en su cabeza. Él ve la verdad incómoda. Roma tiene recursos infinitos. Puede perder una batalla, puede perder 10, pero no perderá una guerra larga contra esclavos. Su plan es simple y por eso mismo impopular. Marchar al norte, cruzar los Alpes, dispersar a los hombres hacia sus tierras de origen, volver a ser individuos libres, no un ejército condenado. Libertad a través de la huida. Al otro lado está Crixo. Crixo es distinto. Galo, enorme, carismático de una forma más visceral. No habla de mapas ni de logística. Habla de venganza. Mira las ciudades ricas del sur, las villas costeras, los almacenes de grano, y ve botín. ¿Por qué volver a la pobreza del norte? ¿Por qué cruzar montañas heladas cuando Italia está llena de riquezas y romanos aterrorizados? Libertad a través de la conquista. Por ahora, la tensión se mantiene a raya porque la victoria es adictiva. Los romanos vuelven a fallar. Un nuevo pretor, más organizado que el anterior, intenta acorralarlos. Spartacus responde con algo que Roma no espera de esclavos: guerra de movimiento, golpes rápidos, emboscadas, campamentos fantasma. Una noche los romanos ven hogueras y escuchan trompetas. Al amanecer, el campamento está vacío. Maniquíes con armaduras sostienen las posiciones. El ejército real se ha deslizado en la oscuridad como humo. La humillación se acumula. El sur de Italia queda abierto. Los esclavos se alimentan de las ciudades que los explotaron. Durante un breve momento, parecen reyes en una tierra que siempre los trató como ganado. Pero Roma ya no ríe. En la primavera del 72 a.C., el tono cambia. El Senado deja de fingir que esto es un problema menor. Declaran el estado de emergencia. Llaman a los cónsules. No uno. 2.
4 legiones completas, 20.000 profesionales entrenados para matar en formación. Esto ya no es una persecución, es una guerra. Spartacus entiende el mensaje. Ordena la marcha hacia el norte, hacia los Alpes, hacia la salida. Crixo no se mueve. 30.000 hombres lo siguen. Principalmente galos y germanos. Comparten su rabia, su deseo de quedarse y hacer pagar a Roma con sangre. La separación no es inmediata, pero es inevitable. 2 visiones no pueden ocupar el mismo campamento por mucho tiempo. El ejército se parte en 2 como una herida mal curada. Y en el momento en que Crixo se separa, comete el error más antiguo de la historia militar: subestimar a un enemigo que ha aprendido. Los romanos ya no son pretorianos torpes ni milicias asustadas. El cónsul que cae sobre Crixo es metódico, implacable. Ataca al amanecer, no negocia, no espera. La batalla no es heroica, es mecánica. Los galos luchan con furia animal, matan, gritan, mueren. La disciplina romana avanza como una prensa de hierro. Escudo, empuje, espada corta, una y otra vez. Crixo muere en el centro del combate, rodeado de cadáveres. De los 30.000 que lo siguieron, la mayoría no vuelve a levantarse. Cuando la noticia llega a Spartacus, no hay tiempo para rituales ni lamentos públicos. Solo hay cálculo. La muerte de Crixo no es solo una tragedia, es una advertencia. Roma ha despertado. Y ahora, por primera vez desde aquella cocina en Capua, Spartacus entiende que el reloj ya no corre a su favor. La noticia de la muerte de Crixo no provoca pánico. Provoca silencio. Un silencio pesado, incómodo, el tipo de silencio que aparece cuando todos entienden, al mismo tiempo, que el juego ha cambiado para siempre. Spartacus no hace discursos largos, no promete venganza, no convierte a Crixo en mártir. Sabe que el duelo es un lujo que un ejército en marcha no puede permitirse. En lugar de eso, ordena avanzar, rápido. ¿Por qué ahora los romanos no solo vienen coordinados? El plan del Senado es simple y brutal: una tenaza. Un ejército bloqueando el camino al norte, otro empujando desde el sur. El objetivo no es derrotar a Spartacus en una gran batalla gloriosa. Es aplastarlo por presión, quitarle espacio, quitarle tiempo, quitarle opciones. Spartacus recibe los informes y entiende el peligro con una claridad aterradora. Si los 2 ejércitos romanos logran unirse, todo habrá terminado. No importa cuántos hombres tenga, no importa cuánta experiencia haya ganado, el peso combinado de 2 legiones cerrándose sobre él será letal. Así que toma una decisión que ningún esclavo debería ser capaz de tomar: atacar, no huir, no atrincherarse. Atacar primero. Marcha directamente contra el ejército que bloquea el paso al norte. Golpea con una velocidad que desconcierta a los romanos. No esperan una ofensiva frontal. Esperan a una masa desesperada buscando escapar. Lo que encuentran es una fuerza que avanza en formación. El choque es violento, cuerpo contra cuerpo, escudo contra escudo. La línea romana se rompe. El equipaje cae en manos rebeldes. El camino queda abierto. Pero Spartacus no se detiene. Gira. Hace algo que solo un comandante con nervios de acero se atrevería a hacer. Da media vuelta y marcha de regreso, directamente hacia el segundo ejército romano que avanza confiado, creyendo que su presa está atrapada. El impacto psicológico es devastador. Los romanos, que esperaban encontrar a un enemigo acorralado, se enfrentan a una fuerza que los ataca de frente. La confusión se extiende, la línea se rompe. El segundo ejército huye. En cuestión de días, Spartacus ha derrotado a ambos cónsules. La república queda en shock. El camino hacia los Alpes está libre.
Y aquí es donde la historia deja de tener respuestas claras. Porque Spartacus se detiene. Los Alpes están ahí, blancos, inmensos, incontestables. Más allá de ellos, la libertad. No hay legiones esperando del otro lado. No hay murallas, no hay cadenas. Todo lo que tienen que hacer es cruzar. Pero no lo hacen. ¿Por qué? Las fuentes romanas no lo explican. Los esclavos no dejaron crónicas. Solo quedan conjeturas. Quizás muchos se negaron. Después de años de miseria, ahora tenían botín. Oro, armas, poder. Italia ya no parecía una prisión. Parecía un reino conquistable. ¿Por qué volver a la pobreza del norte? Quizás fue Spartacus. Tal vez el peso de la victoria nubló su juicio. Tal vez comenzó a creer que Roma podía caer, que no era solo un líder de fugitivos, sino un rival real de la República. O tal vez fue algo más simple y más humano. Después de tanta sangre, nadie sabía cómo volver a ser libre sin un enemigo delante. Sea cual sea la razón, la decisión es fatal. El ejército gira hacia el sur. Roma, que había contenido el aliento, exhala y luego endurece el rostro. Esta vez no envían pretorianos, no envían cónsules, envían a un hombre que no cree en la gloria. Marcus Licinius Crassus. Crassus no es un héroe, no es un estratega brillante por inspiración. Es algo más peligroso, un calculador, el hombre más rico de Roma, propietario de minas, edificios, brigadas privadas de bomberos. Para él, la República no es una patria, es una inversión, y Spartacus está devaluando el mercado. Crassus no pide legiones, ofrece pagarlas, financia el ejército de su propio bolsillo. El Senado, humillado y asustado, acepta. Pero Crassus hereda un problema. Soldados que ya han huido. Hombres que han visto a esclavos derrotar a cónsules y han aprendido a correr. Crassus entiende que no puede vencer a Spartacus hasta que rompa algo más primero. El miedo. Cuando un subordinado desobedece órdenes y ataca por su cuenta y es derrotado, Crassus no grita, no amenaza, ordena la decimación. 10 hombres, 9 sobreviven. 1 muere, a manos de sus compañeros. El mensaje es claro, es más peligroso huir que luchar. Funciona. El ejército romano vuelve a ser una máquina, no por orgullo, sino por terror. Spartacus, mientras tanto, intenta corregir su error. Busca una salida, un puerto, un escape. Su nueva apuesta es Sicilia, una isla con historia de rebeliones esclavas, un polvorín social. Si logra cruzar, puede reavivar el fuego y crear algo duradero. Hace un trato con piratas, paga por adelantado, es traicionado, los barcos nunca llegan, y cuando Spartacus mira alrededor, entiende que el mar está a su espalda, y Crassus, delante. Entonces Crassus hace lo impensable, no ataca, construye, cava una zanja profunda, levanta una muralla, de mar a mar, 37 millas de tierra convertida en prisión. Spartacus ya no lidera un ejército en campaña, gobierna un campo de concentración al aire libre. El invierno se acerca, el hambre también. El invierno no llega con un estallido, llega con un goteo lento, cruel, casi administrativo. Dentro del cerco de Craso, el tiempo empieza a trabajar para Roma. Primero desaparecen los animales de carga, luego el ganado. Después, el cuero de los escudos se vuelve un recurso. La madera se raciona. El hambre no provoca motines inmediatos, provoca cansancio, ojos hundidos, discusiones por migajas. La voluntad se desgasta antes que los cuerpos. Afuera, los romanos esperan. Craso revisa la muralla cada día. La zanja es profunda. El terraplén, alto, las torres, vigilantes. No necesita batallas heroicas ni discursos inflamados. Necesita paciencia. El enemigo se está desmoronando solo. Spartacus lo sabe. Lanza ataques de prueba.
Pequeños grupos se arrojan contra puntos débiles, buscando grietas. Son rechazados con facilidad. Desde lo alto, los centuriones se burlan. Creen que la guerra ya está ganada. Entonces el clima cambia. Una tormenta invernal cae sobre la península como una cortina de hierro. Viento aullante, nieve que ciega, truenos que devoran el sonido. La visibilidad cae a cero. Para los romanos es una noche para quedarse junto al fuego. Para Spartacus es una oportunidad. Ordena la movilización total. No es una incursión. Es una huida masiva. Los rebeldes avanzan bajo el rugido del viento hasta un tramo de la zanja. Es demasiado ancha, demasiado profunda. No hay ingenieros, no hay puentes. Así que improvisan con lo único que tienen. Restos, madera, tierra, piedras, no alcanza. Entonces ocurre lo impensable. Los cuerpos de los caballos muertos. Luego, los cadáveres de prisioneros. En la oscuridad, el foso se convierte en una mezcla espesa de barro, nieve y carne. Lo pisan, lo compactan, construyen un camino con los residuos de su propia tragedia. La primera oleada cruza, trepa la muralla. En lo alto, sombras armadas aparecen de la nada. Los romanos reaccionan tarde. Las trompetas suenan, pero el viento se traga el sonido. Es combate cuerpo a cuerpo en una tormenta. Hombres resbalando, gritos ahogados, acero chocando a ciegas. Cuando Craso reacciona y moviliza fuerzas, ya es tarde. La brecha está abierta. Decenas de miles atraviesan el muro. Al amanecer la magnitud del escape se revela. Spartacus ha roto el cerco, pero el precio es espantoso. 12.000 cadáveres llenan la zanja. La nieve está roja. El camino hacia el norte está marcado por huellas ensangrentadas. Craso observa el desastre desde lo alto de la muralla. La rabia es fría. No grita. No se desespera. Calcula. Sabe que si Spartacus llega a Roma, su carrera muere. Comete entonces un error político. Escribe al Senado pidiendo refuerzos. Solicita el regreso de Pompeyo desde Hispania y de Lúculo desde Tracia. Apenas la carta sale, se arrepiente. Pompeyo es popular, joven, carismático. Si llega antes que él, se llevará la gloria. Craso entiende que la guerra se ha convertido en una carrera. Ya no es solo salvar a Roma, es salvar su nombre. Spartacus, por su parte, marcha hacia Lucania. Está exhausto. Su ejército está roto, pero vivo. Quiere moverse, encontrar terreno defensivo, quizás barcos, pero el patrón se repite. 2 jefes, Casto y Gánico, se separan con 12.000 hombres. Están cansados de huir. Creen que la escapatoria fue una señal divina. Quieren quedarse, saquear, plantar cara. Craso no duda. Ataca con todo. No es una batalla, es una ejecución. Los rebeldes quedan atrapados contra un lago. Mueren mirando al enemigo. De miles, apenas unos pocos sobreviven. Cuando Spartacus llega, solo encuentra cadáveres. El mapa se cierra. Desde el norte, Pompeyo avanza. Desde el este, Lúculo desembarca. Craso persigue por el sur. La red está completa. Spartacus se retira a las montañas, intentando una guerra de desgaste. Pero sus hombres ya no obedecen. Están hambrientos, desesperados. Quieren que termine. Se amotinan. Exigen bajar al llano y enfrentar a Craso. Un final, sea cual sea. Spartacus entiende la verdad más dura de todas. Ya no controla al ejército. Solo puede morir con él. Acepta. Bajan hacia el río Silario. Craso los espera. Antes del combate, Spartacus hace algo que los cronistas no olvidan. Le traen su caballo. Lo mata con su propia espada. Si vencemos, tendré muchos caballos romanos. Si perdemos, no necesitaré ninguno. No habrá huida. No habrá retirada. La batalla final no es táctica. Es una avalancha humana. Los esclavos chocan contra el muro romano con furia suicida. Spartacus no busca romper la línea. Busca a Craso. Carga directo hacia él. Ignora golpes. Mata centuriones.
Avanza herido. Se acerca. Demasiado tarde. La masa romana lo rodea. Una lanza atraviesa su muslo. Cae. Sigue luchando de rodillas. Finalmente, desaparece bajo cuerpos romanos y esclavos por igual. Cuando termina, no hay cuerpo que mostrar. Spartacus se pierde en el barro, anónimo. Su última victoria. Para los supervivientes no hay leyenda. Hay cruces. 6.000. Desde Capua hasta Roma. Cada 100 pasos, un hombre muriendo lentamente. Craso quiere que nadie olvide. Roma vuelve a respirar. Pero algo se ha roto para siempre. La guerra ha terminado, pero la violencia no. Para Roma, la victoria nunca fue suficiente. Necesitaba una lección, un recordatorio grabado en carne viva de quién manda y quién obedece. Las cruces comienzan en Capua, el lugar donde todo empezó, en aquella cocina grasienta donde los cuchillos de cocina se convirtieron en armas. Desde allí se extienden como una cicatriz abierta por la Vía Apia hasta las puertas de Roma. 6.000 hombres, 6.000 muertes lentas, días enteros de gemidos, súplicas y finalmente silencio. No hay entierros, no hay nombres, solo cuerpos colgando, hinchándose al sol, descomponiéndose frente a comerciantes, senadores y viajeros. Craso prohíbe retirarlos. Quiere que el mensaje sea imposible de ignorar. La libertad tiene un precio que nadie puede pagar. Pero incluso en su momento de triunfo, Craso es traicionado por la política. Mientras él ejecutaba el trabajo sucio, Pompeyo regresaba de Hispania. En el camino, se topa con 5.000 esclavos fugitivos que huían hacia el norte. Los masacra sin dificultad. Es una escaramuza, un epílogo sin importancia militar. Pero Pompeyo entiende algo que Craso subestima. La narrativa lo es todo. Escribe al Senado una frase cuidadosamente envenenada. Craso venció a los gladiadores en batalla abierta, pero yo arranqué la guerra de raíz. Roma aplaude. Pompeyo recibe el triunfo, el desfile, la gloria. A Craso, el hombre que cavó la zanja, que diezmó a sus propios soldados, que llenó la Vía Apia de cruces, recibe una ovación menor. Camina, no monta carro, no lleva laurel, solo mirto. La humillación se le clava como una espina. Ese resentimiento no muere, se pudre, empuja a Craso a alianzas, sobornos, maniobras políticas. Lo lleva a unirse con Pompeyo y un joven ambicioso llamado Julio César. El primer triunvirato nace del miedo y del ego, no de la virtud. Irónicamente, al aplastar la rebelión, Roma crea a los hombres que destruirán la república. Spartacus fracasa en destruir Roma desde fuera, pero obliga a Roma a cambiar por dentro. Se vuelve más dura, más paranoica. Empieza a entregar poder absoluto a generales a cambio de seguridad. El sistema diseñado para evitar tiranos comienza a fabricarlos. Y Craso, la historia no lo deja escapar. Años después, obsesionado con igualar la gloria de Pompeyo, invade Partia. Ignora advertencias. Subestima al enemigo. En Carras, su ejército es aniquilado. La leyenda dice que los partos, conociendo su codicia, vertieron oro fundido por su garganta. El hombre que crucificó 6.000 termina como un trofeo en un teatro extranjero. Roma creyó haber borrado a Spartacus. No levantó estatuas. No celebró su nombre. Lo escribió como bandido, como monstruo, como advertencia. Pero las ideas no se crucifican. Su nombre reaparece en susurros, en rebeliones, en libros prohibidos. Toussaint Louverture es llamado el Spartacus negro. Karl Marx lo nombra el hombre más espléndido de la antigüedad. En el siglo XX, Hollywood rompe listas negras para gritar «Yo soy Spartacus». La paradoja es total. El imperio que quiso borrar su memoria desapareció. El esclavo sigue vivo. Camina hoy por la Vía Apia. No hay cruces, no hay gritos. Craso es polvo. Pompeyo es una nota al pie. Roma es ruina. Pero seguimos hablando del hombre sin tumba,
porque Spartacus representa algo que ningún muro, ninguna legión y ninguna cruz pudo matar. La idea de que incluso frente al imperio más poderoso de la historia, la dignidad humana puede levantarse, aunque sea para caer. Con la última cruz clavada en la Vía Apia, Roma creyó que el asunto estaba cerrado. Los esclavos volvieron a los campos, las villas retomaron sus banquetes, el vino volvió a fluir y las risas regresaron a los triclinia. Oficialmente, el orden había sido restaurado. La República había sobrevivido. Pero el miedo no desapareció. Se filtró en los gestos más pequeños, en la mirada desconfiada de un amo hacia el esclavo que le servía el pan. En el silencio tenso cuando un grupo de trabajadores dejaba de cantar al ver pasar hasta un centurión. En nuevas leyes más duras, castigos más rápidos, vigilancia constante. Roma había aprendido la lección equivocada. En lugar de preguntarse por qué decenas de miles de personas estuvieron dispuestas a morir antes que seguir obedeciendo, decidió que el problema había sido la falta de terror suficiente. Y así, el legado de Spartacus no fue una reforma, sino una reacción. Más cadenas, más crueldad, más concentración de poder en manos de generales salvadores. La República, diseñada para desconfiar del poder absoluto, comenzó a entregarlo con desesperación. Craso, Pompeyo y César, hombres moldeados directa o indirectamente por esta guerra, se negaron a disolver sus ejércitos. La política se militarizó. El Senado se debilitó. El Rubicón empezó a dibujarse mucho antes de que César lo cruzara. Spartacus no derribó Roma, pero la obligó a mostrar sus grietas. Y hay otra ironía, más silenciosa, más profunda. Spartacus no dejó manifiestos, no dejó leyes, no dejó un programa político claro. No prometió igualdad universal ni un nuevo orden social. En muchos sentidos fue simplemente un hombre intentando escapar, y luego otro, y luego miles, y aún así se convirtió en símbolo. Porque los símbolos no nacen de planes perfectos, sino de momentos en los que alguien se niega a aceptar su lugar asignado. Roma intentó borrar su cuerpo. Nunca lo encontró. No hubo cadáver que exhibir. No hubo cabeza en una pica. Spartacus se disolvió en el barro del Silario, mezclado con esclavos y legionarios, indistinguible. Ese anonimato fue su última victoria. Sin cuerpo no hubo cierre. Sin tumba no hubo final. Durante siglos, su nombre reapareció cada vez que el poder se volvió demasiado pesado y la dignidad demasiado escasa. No como general invencible, no como santo, sino como advertencia, un recordatorio de que incluso el sistema más brutal depende, al final, de la obediencia de los cuerpos que oprime. Roma ganó la guerra, perdió la inocencia, y nosotros heredamos la pregunta que dejó flotando en el aire aquel día en que los esclavos dieron media vuelta ante los Alpes. ¿Es la libertad solo escapar? ¿O es enfrentarse al mundo que te niega, aunque sepas que no puedes ganar? Esa pregunta, más que cualquier espada o legión, es la razón por la que Spartacus sigue vivo. Después de la derrota final, Roma no celebró con alivio, sino con ansiedad. El Senado proclamó que el peligro había pasado, pero en los pasillos del poder nadie dormía tranquilo. La rebelión de Spartacus había demostrado algo intolerable, que el corazón económico de la República, los esclavos, podía convertirse en un ejército. No por ideología, sino por desesperación. Y esa verdad no podía borrarse con cruces. Los historiadores romanos intentaron domesticar el recuerdo. Presentaron a Spartacus como un bandido, un bárbaro sanguinario, un accidente histórico. Redujeron la guerra a un tumultus, una anomalía. Pero los hechos se negaban a obedecer. Durante 2 años,
un hombre sin ciudadanía, había derrotado a pretores, cónsules y ejércitos consulares. Había humillado los símbolos del poder romano y obligado a la élite a entregar la seguridad del Estado a un magnate privado. Ese precedente fue letal para la República. Porque si Craso podía comprar un ejército para aplastar a los esclavos, otros hombres ricos podían hacer lo mismo para aplastar al Senado. La lección no pasó desapercibida para Pompeyo, ni para un joven Julio César, que observaba con atención cómo la violencia, una vez privatizada, ya no regresaba a su jaula. El miedo al esclavo armado aceleró una transformación silenciosa. Las villas se fortificaron, los castigos se volvieron ejemplares, la vigilancia se institucionalizó. Roma no se hizo más fuerte, se hizo más dura, y la dureza, como siempre, exigía hombres dispuestos a ejercerla. Spartacus había sido derrotado, pero el sistema que lo produjo seguía intacto, y más aún, se había radicalizado. Paradójicamente, el fracaso del levantamiento aseguró que nunca se repitiera uno igual, no porque Roma solucionara la injusticia, sino porque perfeccionó el terror. El mensaje de la Vía Apia funcionó. Durante generaciones, la memoria de esos cuerpos crucificados fue suficiente para mantener la obediencia. El silencio volvió a los campos. No la paz, sino el silencio. Pero la historia no mide victorias solo por resultados inmediatos. Roma ganó tiempo, no redención. Los hombres que emergieron de esta guerra, Craso, Pompeyo, César, formaron alianzas imposibles, rompieron leyes antiguas y finalmente destruyeron el equilibrio republicano. El Estado que había temido a un esclavo terminó entregándose a emperadores. El miedo que justificó la crueldad abrió la puerta a la tiranía. Y Spartacus, el hombre sin tumba, sobrevivió a todos ellos. No en estatuas romanas, no en himnos oficiales, sino en los márgenes, en las revueltas campesinas medievales, en los discursos de los revolucionarios modernos, en el grito de «Yo soy Spartacus», que transformó una derrota antigua en un símbolo universal. Porque Roma podía controlar los cuerpos, pero no las ideas. La rebelión no triunfó. La libertad no llegó. Sin embargo, algo irreversible ocurrió. El mundo vio que incluso el imperio más poderoso podía ser desafiado por quienes no tenían nada que perder. Spartacus no legó un estado. Legó una pregunta. ¿Hasta qué punto un sistema puede llamarse estable si necesita crucificar a miles para mantenerse? Esa pregunta, incómoda y persistente, es su verdadera herencia. El tiempo pasó, y Roma siguió adelante como si nada hubiera ocurrido. Las carreteras se limpiaron, las cruces desaparecieron, la Vía Apia volvió a ser una arteria comercial, transitada por mercaderes, senadores y embajadores extranjeros. Los viajeros ya no veían cuerpos agonizando, pero el recuerdo permanecía, invisible, incrustado en la memoria colectiva como una cicatriz bajo la túnica. El orden regresó, pero era un orden distinto, más vigilado, más tenso, más consciente de su fragilidad. Los esclavos siguieron trabajando los campos, pero ahora con una cautela nueva. No hablaban en grupos grandes, no se miraban a los ojos cuando los capataces pasaban. El sistema había sobrevivido, sí, pero a costa de una desconfianza permanente. Roma había ganado obediencia, pero había perdido la ilusión de invulnerabilidad. Y mientras tanto, los hombres que aplastaron la revuelta no encontraron la paz. Marco Licinio Craso jamás superó la humillación de ver a Pompeyo recibir el triunfo que él creía merecer. Aquel resentimiento se convirtió en ambición desnuda. Años después, intentando igualar la gloria militar de su rival, cruzó el Éufrates hacia Partia. Allí, en Carras, perdió su ejército, su reputación y, según la leyenda, su vida,
con oro fundido vertido en su garganta. El hombre que convirtió el miedo en moneda murió ahogado en aquello que más amaba. Pompeyo, por su parte, cabalgó sobre la fama hasta chocar con un aliado aún más peligroso. Julio César, observador silencioso durante la guerra servil, había aprendido la lección esencial. Roma ya no pertenecía al Senado, sino a quien controlara los ejércitos. El conflicto, que comenzó con esclavos armados, terminó, décadas después, con legiones romanas luchando entre sí. La República no cayó por Espartacus, cayó porque, al aplastarlo, creó las herramientas de su propia destrucción. Y Espartacus se convirtió en algo que Roma no podía controlar. Sin estatuas oficiales, sin biografías elogiosas, sin monumentos. Su nombre sobrevivió en susurros, luego en canciones, después en libros prohibidos. Cada vez que un grupo oprimido buscó una referencia, allí estaba, no como estratega perfecto ni como mártir santo, sino como prueba histórica de que la obediencia no es natural, sino impuesta. Karl Marx lo llamó el más espléndido compañero de toda la antigüedad. Revolucionarios lo adoptaron como símbolo. Hollywood lo transformó en mito. Pero debajo de todas esas capas permanece la verdad incómoda. Spartacus no luchó por un mundo ideal. Luchó por dejar de ser propiedad. Y quizá por eso sigue resonando. Porque su historia no exige que estés de acuerdo con él. Solo te obliga a preguntarte qué harías tú si la libertad estuviera a un paso. Y el mundo que conoces te empujara a dar media vuelta. Roma destruyó al hombre, pero nunca pudo destruir la pregunta. Y esa pregunta, silenciosa, persistente, sigue caminando con nosotros, mucho después de que las legiones se convirtieran en polvo. Cada civilización guarda secretos olvidados. Suscríbete para descubrirlos uno a uno.